El reloj marcaba las 11 de la noche cuando el timbre de la puerta resonó por todo el apartamento. No esperaba a nadie. Gabriela, mi esposa, no estaba en casa, había salido a cenar con unas amigas, o al menos eso me dijo. Yo estaba en pijama, con una cerveza en la mano, viendo un documental aburrido que había puesto solo para hacer tiempo. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo un sobre blanco, sin remitente, tirado en el suelo. Lo recogí, intrigado. No pesaba casi nada. Antonio, decía escrito a mano con una letra apurada. Mi nombre. Nada más. Cerré la puerta y lo abrí, con un nerviosismo que no entendía de dónde venía. Dentro había una única foto. En la imagen, Gabriela estaba sentada en la terraza de un restaurante frente al puerto. Su vestido rojo, ese que siempre decía que era demasiado elegante para salir, brillaba bajo las luces de Málaga. No estaba sola. Frente a ella, un hombre que no reconocí. Tenían las cabezas juntas, tan cerca que sus frentes casi se tocaban. Ella sonreía. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era esa sonrisa. La que solía darme a mí cuando éramos jóvenes, cuando todo entre nosotros era fuego y pasión. Sentí como si un puño invisible me aplastara el pecho. Dejé caer la foto sobre la mesa. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Quién la dejó en mi puerta? Y lo más importante, ¿qué hacía Gabriela con ese tipo? Mi mente empezó a correr en círculos. Podía ser un malentendido, ¿no? Quizás un compañero de trabajo, o un viejo amigo. Pero la manera en que lo miraba. No, eso no era una mirada cualquiera. Era una que no había visto en años. El sobre también contenía una nota, escrita en el mismo papel barato que la foto. 3 palabras, mereces saberlo todo. Guardé la foto y la nota en el sobre y lo lancé sobre la mesa del comedor. Me quedé sentado un rato, mirando fijamente la televisión sin escuchar lo que decían. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Qué pretendían al enviármela? Intenté calmarme, pero mis pensamientos volvían al mismo lugar, Gabriela con ese hombre. No eran viejos amigos poniéndose al día. Eso lo sabía. No podía negármelo. Esa foto no dejaba lugar a dudas. Me levanté y caminé hasta la cocina, buscando algo para ocupar mis manos. Abrí el frigorífico y saqué otra cerveza. El sonido al abrirla pareció rebotar en las paredes del apartamento vacío. Me la llevé a la boca y di un trago largo, pero el nudo en mi estómago seguía allí. Me repetí que debía esperar a hablar con Gabriela antes de sacar conclusiones, pero eso no ayudaba. ¿Y si me mentía? ¿Y si fingía no saber nada, como si esa foto no existiera? El ruido de la cerradura de la puerta me sacó de mis pensamientos. Gabriela entró con una energía habitual, colgando su bolso en el perchero junto a la entrada. Llevaba los tacones en la mano, y su cabello estaba un poco revuelto, como si hubiese bailado o corrido para llegar. Hola, cariño, dijo al verme en la cocina. ¿Qué haces despierto? Pensé que estarías durmiendo. No podía dormir, respondí, intentando que mi voz sonara neutral. Ella se acercó, dándome un beso rápido en la mejilla antes de ir hacia el baño. Su perfume, uno caro que usaba solo en ocasiones especiales, dejó una estela en el aire. Era uno que me encantaba, pero esta vez me revolvió el estómago. ¿Qué tal la cena? Pregunté desde la cocina, subiendo un poco la voz para que me oyera. Bien, muy bien. Laura y Cristina están como siempre, riéndose de todo. Asentí aunque no podía verme. Sus respuestas parecían demasiado rápidas, demasiado preparadas. ¿Siempre había sido así, y yo simplemente no lo había notado? Cuando volvió del baño, se dirigió al dormitorio sin más preguntas. Eso me dio un momento para pensar. Tenía que enfrentarla,
pero no podía hacerlo sin un plan. Decidí que sería mejor esperar hasta el día siguiente. Hablar ahora, en el calor del momento, no me llevaría a nada. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Gabriela con ese hombre. Sus gestos, su cercanía, su sonrisa. Cada detalle parecía amplificarse en mi mente. Me levanté varias veces y caminé por la casa en la oscuridad, intentando organizar mis pensamientos. La nota seguía sobre la mesa del comedor, como si me mirara desde las sombras. Por la mañana, Gabriela estaba en la cocina preparándose un café cuando salí del dormitorio. Parecía tranquila, normal, como si todo estuviera bien. Yo, en cambio, estaba un desastre. Sentí una rabia contenida, un impulso de gritarle en ese momento, pero me detuve. Hoy salgo un poco tarde del trabajo, dijo mientras se acomodaba el pelo frente al espejo del pasillo. Asentí, sabiendo que eso me daría tiempo. Mientras ella se iba al trabajo, yo ya tenía un plan. Decidí que buscaría más respuestas antes de confrontarla. Lo primero que hice fue volver al sobre. No había nada más en él, pero eso no significaba que no hubiera más pistas. La foto tenía un sello en la parte trasera, el nombre de un pequeño estudio fotográfico en el centro de Málaga. Decidí empezar por ahí. Llegué al estudio poco después de las 10. Era un lugar modesto, con un escaparate lleno de fotos de bodas y eventos familiares. Dentro, un hombre de unos 50 años me saludó con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarte? Le mostré la foto, esperando no parecer demasiado sospechoso. ¿Reconoce este trabajo? Pregunté. El hombre tomó la foto y la examinó con cuidado. Sí, claro. Esto lo tomamos hace unos días. Es del restaurante El Puerto, justo en el Muelle 1. Mi corazón se aceleró. Al menos ya sabía dónde había sido tomada. ¿Recuerda quién la encargó? El hombre frunció el ceño, como si estuviera intentando recordar. No fue un cliente habitual. Era un chico joven, creo que extranjero. Me pidió que tomara algunas fotos discretas para él. Dijo que era un regalo para alguien especial. ¿Un regalo? ¿Especial? Sentí como la sangre me hervía. Agradecí al hombre y salí del estudio sin saber muy bien qué hacer con esta información. El siguiente paso era el restaurante. Si la foto fue tomada allí, quizás alguien recordaría algo. Llegué al lugar justo antes del almuerzo. El sitio era elegante, con mesas al aire libre que daban al puerto. Era fácil imaginar a Gabriela allí, bajo las luces, sonriendo de esa manera. Me acerqué a un camarero y le mostré la foto, explicando que buscaba a alguien que podría haber estado allí recientemente. El hombre, un joven de unos 20 años, asintió al verla. Sí, claro. Estuvieron aquí hace 3 noches. La señora y su acompañante pidieron una mesa apartada. Eran bastante cercanos. Cercanos. La palabra retumbó en mi mente. ¿Recuerda algo más sobre ellos? No mucho. El hombre hablaba español con acento extranjero. Ella parecía muy cómoda con él, eso sí. Agradecí al camarero, dejando un billete en su mano, y me fui. No necesitaba más pruebas. Sabía que Gabriela me había mentido. Al llegar a casa esa noche, ya no había dudas. No tenía miedo de lo que encontraría. Estaba decidido a enfrentarla. Esta vez, ella no podría esconderse detrás de sus excusas. Cuando Gabriela llegó esa noche, yo ya estaba en la mesa del comedor, esperando. Tenía la foto y la nota frente a mí, colocadas como piezas de evidencia en un juicio. No había cenado, no había encendido la televisión ni intentado distraerme. Había pasado las últimas horas repasando cada palabra que diría, cada posible excusa que podría ofrecerme y cómo respondería.
Ella entró con su sonrisa habitual, pero al verme sentado ahí, su expresión cambió. Algo en mi postura o en mi mirada debía haberle advertido que algo no estaba bien. Hola, dijo, titubeando un poco mientras dejaba el bolso en el perchero. No respondí de inmediato. Quería que sintiera el peso del momento. Cuando me levanté y tomé la foto, vi cómo sus ojos la seguían, y su rostro cambió. Era sutil, pero ahí estaba, la culpa, el miedo. ¿Dónde estabas realmente hace 3 noches? Pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Qué? Dijo, con una risa nerviosa. Ya te lo dije, estaba con Laura y Cristina. ¿Por qué preguntas eso? Dejé la foto en la mesa, girándola hacia ella. Por un momento, pensé que iba a negarlo. Pero no lo hizo. Se quedó mirando la imagen, muda, mientras su rostro pasaba de la incredulidad a algo que podría describirse como resignación. ¿Quién te dio esto? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. No importa quién me lo dio. Lo que importa es lo que muestra. Gabriela se dejó caer en una de las sillas, como si de repente todo su cuerpo hubiese perdido fuerza. No habló al principio. Simplemente miraba la foto, como si al observarla pudiera borrar lo que mostraba. No es lo que parece, dijo finalmente, levantando la vista para encontrarse con la mía. Esa frase me irritó más de lo que esperaba. Era casi insultante que intentara reducir lo obvio a un simple malentendido. Ah, ¿no? Entonces explícame, Gabriela. Porque lo que parece es que tú estabas con otro hombre, mirándolo como solías mirarme a mí. Antonio, por favor, escúchame. Estoy escuchando. Habla. Su respiración se aceleró, y vi cómo buscaba las palabras, como intentaba encontrar una manera de justificar lo que claramente no tenía justificación. Es complicado, dijo al fin, como si eso fuera suficiente. No. No es complicado. Es simple. O me dices la verdad ahora mismo, o me largo. Esa última frase pareció romper algo en ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de las que provocan empatía. No. Estas eran de frustración, de alguien que sabe que ha sido descubierto y no puede salir de la situación. Está bien, dijo al fin, su voz cargada de una mezcla de desafío y derrota. Lo admito. Salí con él. ¿Quién es él? Se llama Oliver. Es un cliente de la galería. ¿Un cliente? Repetí, con incredulidad. ¿Así es como manejas tus negocios? No fue así. No fue algo planeado. Simplemente, sucedió. Quise reírme, pero no había nada gracioso en esa excusa. Simplemente sucedió. Como si una traición de ese calibre pudiera justificarse como un accidente. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo? Antonio. Responde. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Había imaginado que podría ser algo reciente, un error aislado. Pero meses. Eso significaba que había estado mirándome a la cara, durmiendo a mi lado, fingiendo que todo estaba bien, mientras llevaba una vida paralela. ¿Lo amas? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Gabriela tardó demasiado en responder, y ese silencio fue todo lo que necesitaba saber. No lo sé, dijo finalmente. Esa frase me golpeó aún más fuerte que la confesión inicial. No lo sabía. Después de todo lo que habíamos construido juntos, después de 11 años de matrimonio, no sabía si amaba a otro hombre. Me levanté de la mesa, incapaz de quedarme sentado un segundo más. Necesitaba moverme, hacer algo para liberar la rabia y el dolor que sentía. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera, hacia las luces de Málaga que brillaban en la noche. ¿Qué quieres hacer ahora?
Pregunté sin girarme. No sé. No quiero perderte, Antonio. Giré lentamente para mirarla. Su rostro estaba lleno de lágrimas, pero no podía sentir pena por ella. Había sido ella quien nos había puesto en esta situación. No me vengas con eso. Si no querías perderme, no habrías hecho esto. Fue un error. Gritó de repente, golpeando la mesa con las manos. Un maldito error. ¿Meses de errores? Respondí con frialdad. ¿Es eso lo que quieres que crea? Gabriela se levantó, intentando acercarse a mí, pero levanté una mano para detenerla. No te acerques. No quiero escucharte ahora. No puedo. Ella retrocedió, y por un momento pensé que iba a decir algo más, pero se quedó en silencio. Tomó su bolso y salió del apartamento sin mirar atrás, dejando la puerta abierta detrás de ella. Me quedé allí, en medio de la sala, sintiendo una mezcla de rabia, traición y vacío. No sabía qué era lo siguiente, pero algo era seguro, nada volvería a ser igual. Cuando la puerta se cerró detrás de Gabriela, me quedé solo en el apartamento, rodeado por un silencio pesado. Pero no iba a permitir que ese silencio se transformara en indecisión. Ya había tenido suficiente. Había pasado las últimas semanas ignorando las señales, intentando convencerme de que todo estaba bien, y al final, la realidad había caído sobre mí como un martillo. Ella había traicionado nuestra confianza, y no iba a quedarme de brazos cruzados permitiéndole justificarlo como un error. Me acerqué a la mesa del comedor donde la foto y la nota seguían tiradas. Miré la imagen una vez más, esa sonrisa que ahora sabía no era para mí. La aparté con un movimiento brusco y tomé el teléfono. No necesitaba más tiempo para pensar. Ya había tomado una decisión. Llamé a Jorge, mi mejor amigo desde la universidad. Jorge siempre había sido directo, el tipo de persona que no se andaba con rodeos, y era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Antonio, ¿qué pasa? Es tarde. Necesito tu ayuda. ¿Puedo quedarme en tu casa un par de días? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, pero conocía a Jorge. Podía sentir que estaba procesando la seriedad de mi tono. Claro. ¿Estás bien? No. Pero no quiero hablar de eso ahora. Solo necesito un lugar donde quedarme. Ven cuando quieras. Aquí tienes una habitación. Colgué sin añadir nada más. Jorge sabía que no era el momento de preguntas. Su disponibilidad era suficiente por ahora. Caminé hasta el dormitorio. Gabriela se había ido sin recoger nada, pero eso no me importaba. Abrí el armario y empecé a sacar mis cosas, camisas, pantalones, ropa interior. No era meticuloso, solo quería meter todo en una maleta y salir de allí cuanto antes. Mientras hacía esto, algo en el fondo del armario llamó mi atención. Una pequeña caja que no reconocía. La saqué y la abrí. Dentro había una pulsera de oro, con una nota que decía, para Gaby, por los momentos que me hace sentir vivo. Oliver. Sentí una oleada de furia recorrerme. Ahí estaba. Otra prueba de lo descarado que había sido todo. Había estado usando regalos de ese tipo en nuestra casa, delante de mí, sin que yo sospechara nada. Cerré la caja de golpe y la dejé sobre la cama, como si tocara algo contaminado. Terminé de empacar y bajé la maleta al coche. Cuando regresé al apartamento, lo recorrí una última vez. Este lugar había sido nuestro hogar, el sitio donde habíamos construido una vida juntos, pero ahora solo era un recordatorio de su traición. Decidí dejar la llave en la mesa junto a la foto y la nota. Que supiera que no volvería. Cuando llegué a casa de Jorge, él estaba esperándome en la puerta con una expresión seria. No dijo nada mientras yo bajaba la maleta y entraba.
Me guió a una habitación pequeña pero limpia, con una cama individual y un armario vacío. Gracias, dije finalmente, mientras me sentaba en el borde de la cama. Sabes que estoy aquí para lo que necesites. Asentí, pero no tenía fuerzas para hablar más. Jorge salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos. La noche fue larga, pero a diferencia de las anteriores, esta vez no me atormenté con dudas. Sabía lo que tenía que hacer. Por la mañana, contacté a un abogado. La llamada fue breve y al grano. No iba a darle a Gabriela la oportunidad de hablarme para intentar convencerme de nada. Ya había decidido que el divorcio era el único camino. El abogado, Martín, era eficiente y profesional. Me explicó los pasos necesarios y me pidió que reuniera toda la documentación. Mientras hablábamos, sentí que cada palabra suya me daba más claridad. Esto no era un capricho. Era la única forma de recuperar el control de mi vida. Pasaron unos días antes de que Gabriela intentara contactarme. Su primer mensaje llegó un jueves por la tarde: Antonio, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. No respondí. Minutos después, llegó otro: por favor, no hagas esto. Fue un error. Te necesito. La rabia volvió a aparecer, pero esta vez la controlé. No había espacio para discusiones. Lo que quería era simple: cortar todo contacto hasta que el proceso legal estuviera en marcha. Al día siguiente, mi abogado envió los papeles del divorcio. Esa noche, Gabriela me llamó. Contesté porque sabía que sería la última vez que la escucharía directamente. ¿Qué es esto? Fue lo primero que dijo, su voz cargada de incredulidad. Es exactamente lo que parece. No hay nada más que discutir. Antonio, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. No, Gabriela. Tú tomaste una decisión cuando decidiste involucrarte con otro hombre. Esto no tiene arreglo. Hubo un largo silencio. Podía escuchar su respiración, el intento de encontrar palabras que pudieran cambiar mi decisión. ¿De verdad no significa nada lo que hemos construido juntos? Eso deberías habértelo preguntado antes de traicionar nuestra confianza. La línea quedó en silencio por unos segundos más, y finalmente colgó sin decir nada. Sabía que no sería el final. Había muchas cosas que arreglar: la casa, las cuentas, los detalles legales. Pero había dado el primer paso. Y, por primera vez en semanas, sentí una extraña calma. Había puesto un límite claro. Había tomado una decisión. No estaba seguro de qué vendría después, pero algo era claro: mi vida con Gabriela había terminado. Pasaron 2 días desde que envié los papeles del divorcio. Durante ese tiempo, Gabriela me bombardeó con mensajes y llamadas. Ignoré la mayoría. Le había dejado claro que no había nada más que hablar, pero parecía no aceptar la realidad. En uno de sus mensajes incluso me rogó que nos reuniéramos por última vez para discutir las cosas cara a cara. Finalmente accedí, no porque creyera que iba a cambiar mi decisión, sino porque quería terminar con su insistencia. Nos encontramos en un café del centro, un lugar neutral donde no pudiera montar una escena demasiado dramática. Llegué antes que ella y me senté en una mesa junto a la ventana. Cuando la vi entrar, llevaba una expresión que intentaba ser de calma, pero sus ojos la delataban. Estaba nerviosa. Se sentó frente a mí y, antes de que pudiera decir nada, le dejé claro: no estoy aquí para discutir nada. Solo quiero escuchar lo que tienes que decir y asegurarme de que entiendas que esto no tiene vuelta atrás. Su rostro cambió, como si no esperara que fuera tan directo. Sus manos temblaban un poco mientras tomaba el vaso de agua que el camarero había dejado en la mesa. Antonio, te juro que no sé cómo llegamos a esto. Llegamos porque tú decidiste destruir lo que teníamos, respondí sin dejarle espacio para la autocompasión.
No fue así. No lo entiendes. Su tono subió ligeramente, pero se controló. Oliver no significa nada para mí. ¿No significa nada? Dije con incredulidad. ¿Meses viéndolo a escondidas? ¿Regalos? ¿Cenas románticas? Si no significa nada, ¿por qué lo hiciste? Se quedó callada un momento, mirando el vaso como si fuera a encontrar respuestas ahí. Luego levantó la vista, intentando que su voz sonara firme. Porque me sentí sola, Antonio. Tú no estabas presente. Siempre tan ocupado con tu trabajo, con tus cosas. Yo necesitaba sentirme vista, querida. ¿Y eso justifica acostarte con otro hombre? Pregunté, sin alzar la voz pero con suficiente dureza para hacerla retroceder en su asiento. No me acosté con él, respondió, casi en un susurro. La miré directamente, esperando que sostuviera mi mirada, pero no lo hizo. Era obvio que estaba mintiendo. Su tono, la forma en que evitaba mirarme a los ojos, todo en su comportamiento gritaba culpabilidad. Gabriela, no estoy aquí para jugar a creer o no creer. Si lo admites o no, ya no importa. Sé lo suficiente, y eso basta. No fue como tú piensas. Exclamó, su tono ahora más desesperado. Lo nuestro era, emocional. Yo estaba confundida, él estaba ahí, pero nunca pasó nada físico. Solté una carcajada amarga, algo que no pude controlar. ¿De verdad esperas que me crea eso? ¿Después de todo lo que vi? ¿Después de la pulsera con su nombre? De nuevo, el silencio se instaló entre nosotros. Vi cómo intentaba construir otra excusa, cómo luchaba consigo misma para decidir si seguir mintiendo o aceptar que estaba derrotada. Esa pulsera no fue un regalo. La compré yo misma y puse su nombre porque quería que tú pensaras que había algo más. La mentira era tan descarada que me hizo dudar de si realmente entendía la situación en la que estábamos. Su nerviosismo había sido evidente cuando encontré la pulsera, y ahora quería convencerme de que todo había sido un teatro para provocarme celos. ¿De verdad no tienes un poco más de respeto por mí o por ti misma? Pregunté, apoyándome en la mesa. Si ibas a inventar algo, al menos podrías haber pensado en algo menos patético. Antonio, por favor, su voz tembló, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería hacerte daño. Ah, ¿no? Porque todo lo que hiciste desde el primer momento que empezaste a verte con él dice lo contrario. Se cubrió el rostro con las manos por un momento, pero no me moví ni dije nada para consolarla. Esto no era un teatro donde yo debía interpretar al Salvador. Ella había puesto todo esto en marcha, y ahora no iba a salvarla de su propia caída. Finalmente, levantó la cabeza y habló de nuevo, con una mezcla de desesperación y desafío. Tú tampoco eres perfecto, Antonio. Siempre has estado tan ocupado, tan distante. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que hablaras conmigo, que me dijeras cómo te sentías en lugar de buscar consuelo en otro hombre. Lo intenté. Pero nunca me escuchabas. No, Gabriela. No intentaste nada. Elegiste lo más fácil, lo más egoísta. El camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más, pero ambos lo ignoramos. ¿Por qué haces esto tan definitivo? Preguntó finalmente. ¿De verdad no puedes perdonarme? No. Mi respuesta fue inmediata y clara. No había espacio para dudas ni segundas oportunidades. Lo que hiciste no fue un error. Fue una serie de decisiones conscientes que tomaste una y otra vez. No fue un desliz, no fue un momento de debilidad. Fue una elección. Ella pareció encogerse en su asiento, como si cada palabra la golpeara directamente. Pero no sentí ninguna satisfacción al verla así. Esto no era una victoria para mí, era simplemente el cierre necesario de algo que ya no tenía sentido.
Te daré el tiempo necesario para sacar tus cosas de la casa. Hablaré con el abogado para arreglar los detalles. Pero esto se acabó. Antonio, no puedes hacerme esto. Tú lo hiciste. Yo solo estoy respondiendo. Me levanté sin esperar más. Dejé suficiente dinero en la mesa para cubrir lo que habíamos pedido y salí del café sin mirar atrás. Esa fue la última conversación que tuvimos. Cuando salí del café, el aire fresco me golpeó la cara. No me detuve. Caminé directamente hacia el coche, subí y encendí el motor. Mi mente estaba clara, más de lo que había estado en semanas. Había tomado mi decisión y no había marcha atrás. Gabriela había hecho todo lo posible por evitar asumir la responsabilidad, pero yo no iba a dejarme arrastrar por sus mentiras o sus excusas. Esto no era negociable. De camino a casa de Jorge, reflexioné sobre los próximos pasos. La situación no iba a resolverse sola, y yo no era de los que dejaban las cosas a medias. Cuando llegué, Jorge me estaba esperando con un par de cervezas en la mano. ¿Cómo te fue?, preguntó, tendiéndome una de las botellas. Como esperaba. Mintió todo el tiempo, trató de justificarse y luego intentó darme lástima. ¿Y tú? Hice lo que tenía que hacer. Esto se acabó. Jorge asintió, pero no dijo nada más. Sabía que no estaba buscando consuelo ni consejos. Ya había decidido lo que iba a hacer. Pasamos el resto de la noche en silencio, viendo un partido en la televisión sin apenas prestarle atención. Al día siguiente, me levanté temprano, listo para actuar. Lo primero fue contactar al abogado para acelerar el proceso del divorcio. Le pedí que redactara un acuerdo claro y justo, pero sin dejarme desprotegido. La casa era mía, comprada con el dinero que había ahorrado durante años antes de casarme. No iba a ceder ni un centímetro en eso. Gabriela tendría que buscarse un lugar donde vivir. Luego, fui a casa. Quería asegurarme de que podía recuperar mis cosas sin interrupciones. Llegué a media mañana y encontré a Gabriela en la cocina. Parecía sorprendida de verme, pero no dijo nada al principio. He venido a recoger algunas cosas, le dije, directo al punto. Antonio, por favor. No. No más súplicas. No más excusas. Ya está hecho. Ella intentó hablar, pero la interrumpí. Necesitas empezar a empacar tus cosas. Tienes una semana para salir de aquí. ¿Una semana? No puedes hacerme esto. Ya lo hice. Esto no es una discusión. Subí al dormitorio y empecé a recoger mis cosas importantes, documentos, algunos recuerdos personales, cualquier cosa que no estuviera dispuesto a dejar atrás. Mientras lo hacía, Gabriela apareció en la puerta. Antonio, esto es ridículo. ¿De verdad crees que esta es la manera de resolver las cosas? No es mi problema como lo veas. Esta es la manera que yo he elegido. No puedes simplemente tirarlo todo por la borda. Eso lo hiciste tú. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. La frialdad en mi tono la detuvo. Se quedó en la puerta, mirándome con incredulidad. Finalmente, salió del dormitorio, y yo continué. En menos de una hora, había recogido todo lo que necesitaba. Bajé las maletas al coche sin que ella dijera una palabra más. Antes de irme, me aseguré de ser claro una vez más. Recuerda, una semana. No esperé su respuesta. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. No había nada más que decir. De vuelta en casa de Jorge, me sentí aliviado. Había actuado con firmeza, sin dejarme arrastrar por las emociones o la manipulación de Gabriela. Lo que había comenzado como un torbellino de dolor y traición estaba empezando a convertirse en algo más claro, el principio de una nueva etapa en mi vida. Los días siguientes fueron un caos controlado.
Mi abogado y yo trabajamos para cerrar todos los cabos sueltos. Gabriela intentó complicar las cosas, enviando mensajes agresivos y acusándome de ser insensible. Pero yo no respondí. No había razón para entrar en un intercambio de reproches. El día que terminó de mudarse, recibí un mensaje corto: ya he salido. Espero que encuentres lo que buscas. No respondí. En su lugar, fui a la casa para inspeccionar. Estaba vacía, excepto por algunos muebles que habían sido parte del hogar que compartimos. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al entrar. Al menos ahora era mi espacio nuevamente y podía decidir qué hacer con él. Pasaron semanas antes de que empezara a sentir cierta normalidad. La casa se convirtió en un refugio en lugar de un recordatorio de lo que había perdido. Cambié algunas cosas, nuevos muebles, pintura fresca. Quería que reflejara mi nueva vida, una sin mentiras ni traiciones. Un día, Jorge vino a visitarme. Se quedó de pie en la sala, mirando alrededor. «Te ves mejor», dijo finalmente. «Me siento mejor». ¿Y ahora qué? Ahora, sigo adelante. No había un gran plan ni una revelación trascendental. Solo quería reconstruir mi vida pieza por pieza, sin Gabriela, sin las sombras de lo que habíamos sido. Había aprendido que a veces la firmeza no solo es necesaria, sino liberadora. Y con cada día que pasaba, sentía que esa decisión me acercaba un poco más a la paz.